Jon, zer sentitzen da halako momentu baten? Pos handia, ez? Azken baten, orain dela 3 urte sartu ginen proiektu honetan, da apurka, bai arlo ekonomikoan eta bai arlo edo kirol arloan, gauzak gabiz konpontzen, eta halako lorpen bat ospatzea, kristolako postasunek emoten dugu, gai. Zeran bizi izan duzu partida Armailetik? Urduri, ni beti jartzen nazu Urduri, eta gaurko egunean, are gehiago, ez? Azken baten puntu bat behar gendun, 6 edo 2 partidu hauetan, da zorionez, gaur 3 puntuak lortu ahal izan duguz, eta urduritasun hori, azkenengo minutuetan, azkenean, lasaitzen joanaz, bai. Jon, ¿cómo se vive un momento así? ¿Cómo te sientes? Pues muy contento, ¿no? Contento, pues la pena, por la afición que no haya podido estar aquí, pero por el club, pues por los socios, por las socias, por los chavales, por toda la gente que trabaja. Entonces, pues han sido años difíciles, que creemos desde nuestro punto de vista que les estamos dando la vuelta, tanto desde el punto de vista económico como deportivo, o sea que un día pues para celebrarlo. ¿Cómo has vivido este partido desde la grada? Nervioso, yo siempre suelo vivir los partidos nervioso, ¿no? Entonces, sí parecía que lo teníamos cerca, porque de 6 puntos, que tanto del partido de hoy como del siguiente, nos hacía falta 1, pero bueno, yo quería ganar hoy y dejarte de matemáticas, y al final lo hemos conseguido. Entonces esos nervios, pues gracias a Dios, con el 3-1 ya se han ido reduciendo, y al final pues encantados y a disfrutar de la victoria. Clasificarse para la primera Real Federación ya estaba una gesta, ¿no? Para la Amorebieta, ya el playoff, ¿cómo lo calificamos? Y ya no sé si se puede soñar más o cómo lo ves. Hombre, pues sí, como tú dices, al final nuestro objetivo, desde el punto de vista nuestro, era pues eso, poder mantenernos. Gracias a Dios, o por méritos deportivos y por méritos propios, hemos entrado en esa primera ref y hemos sido ambiciosos, y mira, hemos entrado en ese playoff. Pues ahora ya estamos a 2 partidos, que se puede decir fácil, de entrar en segunda. Por lo tanto, pues con toda la ilusión del mundo, a ser ambiciosos, y si nos tienen que ganar, oye, pues que nos ganen, pero nosotros vamos a ir a por todas, sin ninguna presión y con mucho ánimo.